Buenas, ¿cómo estamos? Espero que estén bien. Espero que estén disfrutando de las vacaciones. Yo estoy tomando un mate. Hoy domingo 9 de julio. Para los que no están de vacaciones, bueno, mucho ánimo, que todavía quedan mesas para rendir. No se desanimen. Los esperamos en esta segunda parte del año en fisiopatología. Los chicos de segundo van a poder entrar en este gran capítulo de la fisiopatología, que es muy emocionante, tanto o igual que la fisiología, que todo es uno solo, pero de manera pedagógica están divididas en dos materias. Y hoy, porque ya estamos cerca de fisiopatología y porque también se está desarrollando un curso en la Facultad de Electrocardiografía y uno de los módulos sea el infarto agudo de miocardio, son dos de las causas por las cuales yo estoy haciendo este video para repasar un poco de la fisiopatología. A partir de eso vamos a empezar hablando inicialmente de los determinantes funcionales de la actividad miocárdica, hablando un poco de fisiología y aplicándola un poco a este contexto patológico. Tenemos que entender que existe un equilibrio dinámico entre la oferta al miocardio de oxígeno, el cual es llevado por la sangre que circula dentro de los vasos que irrigan el corazón, que preferentemente son las coronarias, y por otro lado, el determinante de cuánto oxígeno necesita a partir de la actividad muscular del corazón, que en este caso es a partir del miocardio. Un equilibrio dinámico entre la oferta y la demanda es lo que va a determinar el buen funcionamiento y la buena irrigación del miocardio. A partir de eso, nosotros tenemos que conocer cuáles son los elementos que determinan el aporte y cuáles son los elementos que determinan la demanda miocárdica de oxígeno. Cuando hablamos de oferta, hablamos de los determinantes que van a comprometer directa o indirectamente la cantidad de oxígeno que se va a llevar hacia el miocardio en actividad. Y por eso hablamos del contenido arterial de oxígeno y del flujo sanguíneo coronario, que son los dos principales componentes. Por un lado, el contenido arterial de oxígeno, que está determinado por la cantidad de oxígeno que lleva la hemoglobina, la cual se satura a nivel de los capilares pulmonares, que si no existe una disminución del número de glóbulos rojos, consecuentemente por una anemia, o bien si no existe una neumopatía que comprometa la hematosis, o alguna enfermedad que comprometa directamente la hemoglobina, como una hemoglobinopatía o una talasemia, que van a ser la base de alguna de las anemias existentes, el contenido arterial de oxígeno en general no es tenido en cuenta. Porque el 97% del oxígeno es transportado por la hemoglobina, que se encuentra dentro del glóbulo rojo. Por eso son dos elementos que debemos estudiarlos para conocer el contenido arterial de oxígeno. Y el otro 3% es llevado, disuelto en la sangre a partir de la presión de oxígeno sanguínea, que solamente representa un 3%. El flujo sanguíneo coronario, sin embargo, está determinado, como ustedes pueden ver, por esta fórmula que habla del flujo, que es la Q, que es igual a la presión que se encuentra dentro del compartimiento miocárdico, dividido en la resistencia. Es decir, para analizarlo desde el punto de vista matemático, la presión es directamente proporcional al flujo sanguíneo y la resistencia es inversamente proporcional. Es decir, que todos los elementos que aumenten la presión de perfusión aumentan el flujo sanguíneo coronario y todos aquellos elementos que aumenten la resistencia lo disminuyen. El flujo sanguíneo coronario está determinado, por un lado, por la compresión externa del vaso y por otro lado por el control intrínseco del tono arterial. La compresión externa del vaso está determinado por el músculo miocárdico, que es el que rodea, o alguna masa extraña, pero para no entrar en ese detalle debemos conocer y decir que la perfusión o el flujo sanguíneo coronario se da preferentemente en el tiempo diastólico, es decir, cuando el músculo miocárdico está en relajación. ¿Y por qué se da esto? Porque el músculo miocárdico de alguna manera está en la periferia o rodeando a las arterias coronarias. Entonces, cuando este está en contracción, compromete y comprime, aumentando la compresión externa
del vaso coronario y de esa manera comprometiendo el flujo sanguíneo, que es el principal componente que compromete este segmento. Ahora, cuando uno habla del control intrínseco arterial, habla de factores metabólicos, es decir que mientras que se está produciendo la contracción miocárdica, hay elementos o de elementos metabólicos que van a favorecer la vasodilatación. A partir de la generación de ATP, que preferentemente el metabolismo del miocardio, les recuerdo que es el de los ácidos grasos, que a partir de la beta oxidación van a obtener un número importante de ATP. Cuando se consume este ATP, aumenta el ADP y el AMP, el adenosina difosfato y el AMP. Dos elementos que directamente provocan vasodilatación. Es decir, que son los dos principales factores metabólicos que van a favorecer la vasodilatación y de esa manera la disminución de la resistencia, favoreciendo así el flujo sanguíneo coronario. Por otro lado, los factores endoteliales, los cuales son múltiples, pero destacamos los siguientes. Y para hablar de uno de ellos me gusta recordar un poco de la historia. Resulta que se saca un vaso, hace unos años atrás, se saca un vaso y un segmento de ese vaso se le quita todo lo que es el endotelio y queda solamente la capa muscular, es decir, la íntima y la media. La media es la muscular. Y en el otro recipiente se deja el vaso completo, es decir, el endotelio, el subendotelio, que sería la íntima, la media, que tiene células musculares lisas, y bueno, después la denticia. Se le pone acetilcolina, no se olviden que la acetilcolina es un vasoconstrictor, y cuando se le pone la acetilcolina en el vaso que estaba desprovisto del endotelio, se provoca una vasoconstricción de las células musculares lisas. Porque la acetilcolina favorece la despolarización de las membranas y esa despolarización, bueno, la contracción muscular. Pero cuando se colocó la acetilcolina en el vaso que tenía el endotelio, el subendotelio, la íntima y la media, se provocó una vasodilatación, es decir, una vasodilatación, relajando las células musculares lisas. A partir de esto llegaron a la siguiente conclusión. Si existió esto, entonces existe un elemento o un factor que deriva del endotelio y que lo relaja. Y es así que se descubrió el factor relajante derivado del endotelio. Y se le dio ese nombre inicialmente y después, con las consecuentes investigaciones, se llegó a la conclusión de que este era el óxido nítrico. Y por lo tanto el óxido nítrico es el principal relajante del endotelio. Pero también existen otros, como la prostaciclina, el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, que son otros elementos que tienen otro mecanismo de acción y que todos favorecen la vasorelajación. Si favorecen la vasorelajación, disminuyen la resistencia y favorecen, por lo tanto, consecuentemente el flujo sanguíneo coronario. Y por último, los factores neurales, es decir, el permanente equilibrio entre los elementos parasimpáticos que producen la vasorelajación y los elementos simpáticos que producen la vasoconstricción. Es decir, que un correcto equilibrio y un desplazamiento hacia uno o hacia otro lado de este equilibrio, favoreciendo la vasorelajación o la vasoconstricción según las necesidades lo refieren. La pérdida de este equilibrio o el desplazarse hacia uno o hacia otro lado puede comprometer directamente el flujo sanguíneo coronario. Y por otro lado tenemos del lado derecho lo que es el consumo miocárdico de oxígeno. Y acá tenemos otros elementos, por un lado el estrés parietal, por otro lado la frecuencia cardíaca y por otro lado la contractibilidad del miocardio, que es el estado inotrópico del mismo. Pero me gustaría ir haciendo referencia uno por uno. Primero hablando del estrés parietal, y para esto utilizamos la fórmula de Laplace, que define el estrés parietal como la presión por el radio dividido el doble del espesor. Y lo mismo que hicimos del otro lado. Analizando matemáticamente esta fórmula podemos denotar que la presión intramiocárdica y el radio es directamente proporcional al estrés parietal. E inversamente proporcional es el espesor, es decir, que cuando aumenta el espesor disminuye el estrés. Y definimos al estrés parietal como aquel elemento que va a comprometer directamente la presión de perfusión. Es decir,
no va a comprometer la presión, sino que va a aumentar el consumo miocárdico de oxígeno. A mayor estrés, mayor consumo miocárdico de oxígeno. Analicemos cada uno de estos elementos de la fórmula. Por ejemplo, la presión intramiocárdica puede estar aumentada en dos estados patológicos bastante conocidos. La hipertensión arterial puede ser uno, o la estenosis de la válvula aórtica puede ser otro. Dos elementos que aumentan la presión intramiocárdica del ventrículo izquierdo y de esa manera aumentan el estrés parietal, aumentando así el consumo miocárdico de oxígeno. Por otro lado, hablamos del radio. Por ejemplo, la insuficiencia de la válvula aórtica aumenta la presión de fin de diástole, aumentando el volumen de fin de diástole, generando de esta manera una dilatación de la cavidad con el consecuente aumento del radio y el aumento del estrés, aumentando así también el consumo miocárdico de oxígeno. Y por otro lado, hablamos del espesor. Por ejemplo, cuando existe hipertensión arterial, uno de los mecanismos adaptativos es el aumento del espesor, es decir, la hipertrofia del ventrículo izquierdo. La hipertrofia del ventrículo izquierdo causa una disminución del estrés parietal, es decir, que es un mecanismo adaptativo. Este mecanismo adaptativo, posteriormente después vamos a ver que puede volverse desadaptativo. Es decir, cuando el aumento del espesor de la pared del ventrículo aumenta por encima de un punto crítico, deja de ser adaptativo y como esta masa es mucho, aumenta muchísimo la demanda ya de miocárdica de oxígeno porque la masa es ya demasiado y compromete así la perfusión. O sea que hay un fino equilibrio entre el aumento del espesor para disminuir el estrés, porque el aumento del espesor lo que hace es que las fuerzas tangenciales se redistribuyan mejor en esta mayor masa, pero cuando el espesor es demasiado también va a ser demasiada la demanda, porque hay más músculo que está demandando oxígeno. Por lo tanto también va a comprometer un aumento de la demanda en algún punto. Entonces hay un fino equilibrio acá entre el aumento del espesor y el no aumento. La frecuencia cardíaca, que a mayor frecuencia cardíaca, mayor demanda metabólica, como existe en cualquiera de los otros músculos del sistema, y a su vez también, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, también hay un menor momento de diastólico. Como está mucho tiempo aumentando, el aumento de la frecuencia cardíaca hace que el corazón esté poco tiempo en diástole, y como estar poco tiempo en diástole también va a comprometer la perfusión, porque es en el momento diastólico donde se produce la perfusión miocárdica. Por eso la frecuencia cardíaca compromete la perfusión. Y la contractibilidad o el estado inotrópico está definido también por eso, porque cuando hay mayor contractibilidad, mayor estado inotrópico, de esa manera se compromete, es decir, aumenta la demanda, y al aumentar la demanda, las arterias tienen que responder a esto, y vamos a ver cómo lo pueden llegar a hacer. Entonces, fíjense, señores, si yo digo que el aumento de la presión compromete el estrés, puedo utilizar acá medicamentos antihipertensivos, y de esa manera disminuir el estrés parietal, y de esa manera disminuir la demanda, en el contexto de un paciente hipertenso, donde seguramente puede llegar a tener una placa aterosclerótica que también comprometa la oferta. Pero por otro lado, también digo que el aumento del radio compromete el estrés parietal. Por lo tanto, medicamentos que favorezcan la disminución del volumen de fin de diástole, como por ejemplo nitratos, y pueden favorecer, o por lo menos que no haya mayor progresión del aumento del radio, y de esa manera disminuir el estrés parietal, y de esa manera disminuir la demanda miocárdica de oxígeno. Y por otro lado también hablo de la contractibilidad miocárdica, es decir, el estado inotrópico, que está dado, fíjense, por los receptores beta-2 adrenérgicos, es decir, que los beta bloqueantes van a favorecer disminuyendo el estado inotrópico y favoreciendo la disminución de la demanda de oxígeno. Y a su vez también disminuyen la frecuencia cardíaca, favoreciendo un mayor momento diastólico para que se perfunda mejor. Es decir, que fíjense cómo las estrategias terapéuticas o las dianas terapéuticas en distintos de estos niveles y la comprensión de esto nos ayuda a entender cómo los medicamentos actúan favoreciendo de esa manera el flujo sanguíneo coronario, disminuyendo la demanda miocárdica de oxígeno. Pero ya vamos a continuar. Acá terminamos el primer video de 15 minutos y ya vamos a continuar con la otra parte.